Vale, pues acabamos de ver un vídeo sobre la teoría del Big Bang y el acrecionismo, que es lo que veremos a continuación, y también nos quedamos bastante impresionados, ¿no? Que se puedan saber tantas cosas sin que nadie estuviera ahí para verlo. Pero esto es básicamente teoría pura. Nadie ha estado ahí, son especulaciones y son teorías que han creado los científicos. Entonces vamos a definir un poco la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, la gran explosión, supone que hace entre 10.000 y 20.000 millones de años toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio y casualmente explosionó. Entonces la materia salió impulsada con gran energía en todas direcciones. Los choques y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se concentrase más en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el universo continúa en constante movimiento y evolución. Bueno, esto sería una definición que más o menos podemos entender todos. Seguramente todo esto es mucho más complejo y aquí no vamos a entrar en detalles. Seguramente para explicar bien esta teoría tendríamos que estar muchas horas y con mucha física cuántica, creo que es lo que lo define mejor todo esto, pero no nos hace falta entrar en tantos detalles, queremos tener una idea general. Vamos a ver otro punto importante, aquí un estudio del señor Alan Guth, nos dice: el universo actual podría haber evolucionado desde una región infinitesimal, un punto muy pequeño, quizás más pequeño que un átomo. Se podría especular que el universo entero evolucionó desde literalmente nada. Bueno, aquí lo que nos está diciendo este señor es que todo lo que vemos en el universo salió de un punto pequeñísimo, infinitesimal, que lo llama él, más pequeño que un átomo. Entonces tenemos 70.000 trillones de estrellas en el universo, es lo que han contado en la actualidad, 100.000 millones de galaxias. Todo esto salió de un punto infinitesimal, que llama este señor. Interesante. ¿Qué más dice? Un 20% de las estrellas son similares a nuestro Sol y pueden tener planetas. Se han descubierto 454 planetas fuera de nuestro sistema solar y nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede albergar cientos de millones de planetas habitables. Muy interesante todos estos datos. Y solo queremos destacar lo que la teoría del Big Bang dice, es que todo esto salió de un punto más pequeño que un átomo. Vamos a lo siguiente, la teoría de la acreción, que es lo que sería la continuación de la gran explosión y expansión del universo. Hay varias teorías, la más importante, la primera, la más aceptada hoy en día, pues la de Otto Schmidt, teoría de la acreción, y básicamente lo que dice es que la teoría de la creación explica que los planetas se crearon mediante la acumulación de polvo cósmico. La Tierra fue bombardeada en forma masiva por meteoritos y restos de asteroides, un proceso que generó un inmenso calor y provocó la erupción de los volcanes. La corteza se enfrió debido a la radioactividad de las rocas, apareció el agua y los océanos, la atmósfera, el oxígeno, etc. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este señor, esta teoría, es que venimos del polvo cósmico, que se creó, se acumuló, y a partir de ahí apareció todo. Entonces el planeta, los planetas Tierra, se creó a partir de lo que vimos en el vídeo, la explosión de varios meteoritos, y la corteza de la Tierra se enfrió debido a la radioactividad de las rocas, y se preparó el continente, la Tierra, se preparó para que hubiera vida, ¿no? Aparece el agua, los océanos, la atmósfera, todo un proceso de miles de millones de años. Bueno, pues seguiremos y pasaremos a otro tema. Vamos a hablar de geología, y una pregunta que nos hacemos después de ver el vídeo que hemos visto al principio es: ¿cómo se sospecha que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años? ¿No? Creo que es una pregunta lógica después de ver el vídeo.
queremos saber cómo se formó, ¿no?, la Tierra. Entonces, la respuesta es por métodos de datación que se basan en hechos, en rocas y observación de estratos. Esto vamos a ampliarlo ahora a continuación. Vamos a dar la definición de geología: es la ciencia que estudia la Tierra, las materias que la componen y los fenómenos que en ella se producen. Y el geólogo es la persona que profesa la geología o tiene en ella especiales conocimientos. ¿Vale? Creo que todos hemos oído hablar de geología y de un geólogo. Entonces, vamos a hablar de los métodos de datación. ¿Para qué nos sirven los métodos de datación? Pues por lo que hemos dicho, para averiguar cuánto tiempo la Tierra ha estado ahí. Y tenemos dos tipos de métodos: los relativos, que no nos dan una fecha concreta, y los absolutos, que sí que podemos calcular exactamente una fecha. ¿Vale? Vamos a empezar con los relativos y vamos a hablar de estratigrafía. Quizás una palabra nueva, pero es importante aprenderla y saber lo que es para entender lo que tenemos que aprender. La estratigrafía es la ciencia que estudia los estratos, y los estratos son depósitos de rocas en capas. Estas capas o estratos se encuentran en las montañas. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, y esto es uno de los ejemplos que usan muchos geólogos. Está en muchos libros porque, como veis, esta formación rocosa, esta montaña, está dividida en muchas capas distintas. No sé si lo veis en esta foto, pero sí que lo veremos aquí. ¿Vale? Aquí lo explica: los estratos del Cañón del Colorado. Y todas estas divisiones horizontales que se ven en la montaña, pues están nombradas y son lo que serían las capas, los estratos. ¿Vale? Seguimos. Vamos a conocer un poco más de la estratigrafía. Esta ciencia está dividida, está basada en tiene cuatro bases principales: el actualismo, la horizontalidad, el principio de superposición de estratos y principio de sucesión faunística o correlación. Entonces vamos a hablar de estos cuatro y vamos a definir qué es cada cosa para entender lo que necesitamos entender. Vamos por la primera: el actualismo o uniformismo, que es lo que hemos hablado antes. Ya hemos dicho que la formación, según el actualismo, de las montañas, de la Tierra y todo esto, es que no ha ocurrido ninguna catástrofe importante, y esto es lo que se observa en la foto de la izquierda. Vemos que todo está dividido en diferentes capas, y estas capas representarían que se han ido acumulando durante miles y miles de millones de años, y uno por encima de otro. ¿Vale? O sea, lo que fue la superficie de la Tierra una vez, se ha ido acumulando sobre otra, durante miles de millones de años, sin que no haya pasado nada. Han quedado ahí. El principio de superposición de estratos sería básicamente esto que he dicho, que los estratos más antiguos reposan bajo los más recientes. O sea, los primeros millones y millones de años han quedado abajo y los más recientes quedan arriba. Todo se va acumulando uno por encima de otro. Después tenemos el principio de la horizontalidad, que nos dice que estas capas han quedado acumuladas de manera horizontal. ¿Vale? Si vemos las líneas rojas, vemos que son horizontales, y si vemos los estratos, las capas de esta montaña, que está en la figura que vemos, también son horizontales. Entonces, estos serían los principios sobre las bases de la estratigrafía. El último, la sucesión faunística o correlación. Esto es lo que veremos a continuación más adelante. ¿Vale? Pero estas bases, las cuatro bases, son muy importantes porque en esto se basa muchos aspectos de la teoría de la evolución. ¿Vale? Aquí vemos el Gran Cañón, que hemos mostrado antes, y las líneas blancas indicarían lo que son las capas, la estratigrafía. ¿Lo veis? Sin líneas,
se puede distinguir las capas horizontales que han quedado ahí acumuladas durante miles de millones de años, según la teoría de la evolución. Pero a veces tenemos algunas cosas que no encajan, que no cuadran, y es lo que se llama la estratigrafía catastrófica, que algún tipo de catástrofe ha tenido que ocurrir, porque si no nos explica cómo algunas montañas tienen las capas en formas como indica aquí en la foto. La línea roja, ¿lo ves? Una capa indicaría la capa de abajo que está deformada, está ondulada. Entonces esto ya no es horizontal. Algo ha tenido que pasar, ¿no? Aquí, porque si hemos dicho que se basaba en un principio de horizontalidad y algunas montañas este principio no se ve, ¿qué ocurre? Entonces algo ha pasado, ¿vale? Entonces sí que tenemos que aceptar que alguna cosa, ya sea una erosión, movimiento de placas tectónicas, alguna cosa, lo que sea, ha tenido que provocar esto. Vamos a seguir con los métodos de datación, esto ya es otro apartado, con los métodos de datación absolutos, los que nos indican una fecha concreta. Tenemos los métodos de datación radiométrica, y depende del tipo de roca existen distintos métodos de datación. Tenemos el método del uranio-plomo, el método del rubidio-estroncio, método del potasio-argón y la datación mediante el carbono-14. Bueno, quizás hay más, pero estos 4 son bastante conocidos, y cuando hablamos de estos métodos nos podemos imaginar pues, que los científicos han creado una máquina, que pones ahí una roca, y después de un rato la máquina te dice que esta roca tiene una edad, ya sean millones de años, cientos de años. Esto es lo que nos solemos imaginar cuando pensamos en estos métodos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco en qué consiste el método primero del uranio-plomo a través de un vídeo, y así vemos con más detalle qué es lo que, en qué consiste este método. Al igual que todos los científicos del siglo XIX, Kelvin desconocía la causa que desde el interior de la Tierra primitiva había impedido que el planeta se enfriase según sus cálculos: la radiactividad. En la Tierra primitiva abundaban las partículas radiactivas de uranio, torio y potasio. El calor producido por la descomposición de estas partículas mantuvo a la Tierra a una temperatura elevadísima durante mucho tiempo. Pero aunque estas partículas erraron los cálculos de Kelvin, con el tiempo servirían para descubrir la verdadera edad de la Tierra. En el siglo XX, algunas de las escasas partículas que quedaban de uranio radiactivo se recogieron para crear las primeras armas atómicas. Pero los científicos descubrieron antes otra aplicación: utilizar las partículas radiactivas para datar el planeta con precisión. En 1911, Arthur Holmes, un estudiante de geología de 21 años de gran talento, utilizó la radiación para revolucionar nuestros conocimientos sobre la historia de la Tierra. A partir de entonces, los geólogos ya no contarían en millones de años, sino en miles de millones. La datación radiométrica se basaba en un principio sencillo: los restos de uranio, un elemento radiactivo, descubiertos en rocas de todo el planeta, se desintegran formando otro elemento, el plomo. Como la arena que cae por un reloj, una muestra de uranio radiactivo se desintegra formando plomo a un ritmo constante durante cientos de millones de años. Midiendo la proporción de uranio transformado en plomo en los cristales incrustados en rocas antiguas, Holmes podía calcular sus edades con precisión. Recoger datos de muestras de todo el planeta ocuparía la vida de un hombre. Pero conforme Holmes envejecía, también lo hacía la Tierra. La primera estimación sobre su edad fue de 1.000 millones de años, la siguiente de 3.000 y la última de 4.500 millones de años. Hoy, la cifra de 4.500 millones de años sigue vigente. Los expertos se refieren a esta increíble escala temporal como tiempo profundo.